Piali, Neno toca Lilical. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la cuarta casilla de la 15ª trecena. El tonali Nahui Miquistli, 4 muerte. Un tonali maravilloso porque recuerden que la regente de esta trecena es Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Ese ser maravilloso que viniera a la tierra envuelta en su capa de invisibilidad a poner pues un correctivo, a devorar a algunos mimishkoa que ya no estaban alimentando al sol. Ella pues es derrotada, por decirlo así, por estos mimishkoa que hacen una gran hoguera y arrojan ahí a esta señora maravillosa, y ella renace de ese fuego, porque ella trae un fuego celeste, el fuego de Tecpatl. Entonces ahí nos está hablando de esa capacidad de morir y renacer. Hay otra conexión que quiero hacer a través de este tonali, porque en el numeral 4 tenemos a Tonatiuh, nuestro sol, el marcador de nuestro tiempo sobre esta tierra. Él hace su recorrido por los rumbos, así nos marca ese espacio en el que el hombre, en el que el ser humano se moviliza. Bueno, y Tonatiuh viene hoy acompañado de Miquistli, y Miquistli trae como regente a Tezistecatl, y Tezistecatl es el señor del caracol, que también lo conocemos por su advocación, bueno, por su dualidad femenina, que es Mestli, la luna. Así que tenemos presentes al sol y la luna. Pero recuerden que en la mitología, este sol y esta luna no empezaron siendo el sol y la luna. Eran dos númenes maravillosos, dos seres divinos que se ofrendaron en el fuego para convertirse en soles. Nanahuatzin fue el que se arrojó a esta hoguera en el primer intento, y él se convierte en el primer sol. Después Tezistecatl, que es hijo de Chalchutlicue y de Tlaloc, se arroja en la hoguera y surge como un segundo sol. No puede haber dos brillos, así que Pactecatl, el señor de la medicina, toma lo que tiene al alcance, que es un conejo, y lo arroja al rostro del segundo sol, al rostro de Tezistecatl. Inmediatamente baja la luz de este sol, queda el conejo grabado en la cara de este astro maravilloso que ya conocemos como la luna. Por eso es que vemos ahí el conejo. Fue posible que hubiera un sol y una luna al sacrificio de estos seres divinos. Y hablando de sacrificio, y que solamente el autosacrificio es el posible, tenemos como ave acompañante que viene con Tonatiuh a Solin, la codorniz, a la que vemos en las imágenes del Amochtli Borgia, en la lámina 71, ofreciendo su sangre, que es el líquido vital, el líquido que tiene el Tona, al sol. Él alimenta, esta ave maravillosa alimenta al sol. Así que nosotros estamos hoy en la oportunidad de hacer un autosacrificio. Pero entendamos que el autosacrificio en la vida se presenta como una puerta entreabierta, un umbral que nos invita a dejar atrás lo conocido para abrazar lo nuevo. Morir, en este sentido, no es un final, sino la condición necesaria para renacer, como el sol que cada día se oculta para dar paso a la luna maravillosa. Así también nosotros nos desprendemos de viejas pieles y costumbres que ya no nos sirven. Cada sacrificio, aunque parezca doloroso, es un gesto de amor hacia nosotros mismos, hacia el mundo. Es un acto de entrega que encontramos, en el que encontramos el verdadero sentido de nuestra existencia. En la muerte de lo que fue, germinan las semillas de lo que puede ser. Así, al igual que la codorniz que se ofrenda y que ofrenda todo su ser al sol, nosotros también nos volvemos parte de un ciclo mayor.
un eco de vida que resuena en cada latido del universo. Al enfrentar el silencio de la noche, como lo hace Tezistecatl, el señor del caracol, siendo Mestli la luna, aprendemos a escuchar. En ese reposo encontramos la sabiduría que nos transforma. La oscuridad no es el final, es el espacio donde coinciden los sueños, donde se fraguan las reflexiones que nos permitirán al amanecer levantarnos con más fuerza, con más claridad. Así que hoy nos toca abrazar el autosacrificio como un acto de valentía. Aprendamos que al morir a lo viejo, crecemos en lo nuevo. Cada paso que damos hacia la transformación es un paso hacia la trascendencia. Y en ese camino descubrimos que la vida es un constante renacer, un viaje en el que al dejar ir nos hacemos más grandes, más sabios, más humanos. Así que aceptemos esta oportunidad de autosacrificarnos. ¿Qué es lo que vamos a dejar atrás? ¿Qué es lo que vamos a poner en esa gran hoguera para transformarnos en un sol o tal vez en una luna en este tonali Nahui Miquistli? Nahui Miquistli se despliega como un tapiz cósmico donde el sol y la luna son dos fuerzas en un abrazo eterno. Nos enseñan que la vida y la muerte pues son solo el preludio de un renacimiento. Imagínate, por ejemplo, que Tonatiuh, el sol, como un gran artista, cada mañana pinta el cielo, lo pinta con su luz dorada, con ese fuego maravilloso, incesante, que nos invita a nosotros a un nuevo despertar, a desafiar como él el tiempo. Sabemos que él cada noche viaja al Mictlán, allá a ese espacio de silencio y de creación. Ahí lleva un poco de su tona, ahí se recarga y vuelve otra vez con su resplandor. Y bueno, Solin le ofrenda su esencia y nosotros lo haremos igual que Solin en un ritual de este maravilloso ciclo de vida y muerte que hoy se nos hace presente y podemos decir este canto. Oh Nahui Miquistli, danza de opuestos, luz y sombra en tu abrazo eterno, cálido sol que renace en el alba y luna suave que vela los sueños. Eres el 4, la raíz de la vida, tejer de fuerzas que se entrelazan en un ciclo del tiempo sin final, un susurro de muerte, un canto de vida. Tonatiuh radiante desata su fuego, alimenta el corazón de la tierra, mientras Solin, la codorniz, canta, ofrenda su ser al sol que despierta. Tezistecatl, el señor del caracol, guardián de la noche, traes en ese maravilloso instrumento murmullos del alma, recolectas las lágrimas del cielo y en la penumbra nos guías a ese lugar de creación y de silencio, al Mictlán. Chalchiuhtlicue, la señora de la noche que nos acompaña, madre de las aguas, en tu falda de jade fluyen los ríos, susurrando secretos de antiguas memorias, tejiendo la vida en un curso divino. Oh Nahui Miquistli, en tu esencia unida, la muerte es un paso, un suave abrazo, en el silencio, el eco de los ancestros, un canto de vida que nunca se apaga. Tú que integras el ser y el no ser, nos muestras el camino de transformación, en cada despedida un nuevo amanecer, en cada sombra la luz de la creación. Celebremos hoy con una danza a Nahui Miquistli, la armonía del cosmos en su voz serena, pues en él, en este tonali, encontramos el hilo eterno de la vida que fluye, del amor que nos llena. ¿Estamos hoy dispuestos? Yo creo que sí, ustedes y yo, a dejar atrás lo que ya no sirve, lo que ya no funciona, a aceptar toda la energía de Tonatiuh cuando éste alcance su cenit hoy y también en la noche toda la energía de la luna de Tezistecatl, de Mestli,
que, bueno, sabemos que es un ser maravilloso que nos inspira y que nos acompaña en esos momentos en los que nos preparamos para irnos a ensoñar, a construir nuestra realidad desde ese espacio de silencio. Recuerden que todos nosotros somos guerreros y los guerreros unidos van a llegar más lejos en este cambio, en esta transformación de nosotros mismos a través del autoconocimiento. Y recuerden que si uno de nosotros cambia, todo alrededor se transforma. Somos seres que albergamos historias, memorias de toda esa humanidad que ha trascendido. Así que hoy recordemos que el Tona nos habita, que somos soles, que somos lunas. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Nahui Miquistli, el sol arribando al Mictlán. La reflexión, valoración y evaluación del estado de vida. Yo soy nocturnidad silenciosa, brillo lunar. Soy Chalchuhuite en la falda de jade de la hermosa Chalchutlicue. Mi cuerpo es tierra fértil, donde todo pensamiento se hace posible. Soy, y en el acto de ser, desarrollo momento a momento todo el potencial de la vida misma. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Diviértete, goza, transfórmate, sé un sol, sé una luna, sé tú mismo. Hasta pronto, Timota.